El capítulo de hoy lleva por título El Club de la Gracia. Y cuando pienso en la gracia de Dios, realmente no puedo dejar de conmoverme. La gracia de Dios no la logro explicar, no puedo explicarla tan fácilmente, pero ¿sabe? He decidido disfrutarla. Y mi deseo es que aquellos que están viendo esta transmisión, que están recibiendo esta palabra, quizás no entienden a cabalidad lo que es la gracia de Dios, quizás no pueden explicarla, pero hoy es el día para comenzar a disfrutarla. Gracia es recibir lo que no merezco, y misericordia es que no recibo lo que sí merezco. Entonces su misericordia me evitó la sentencia que yo merecía a causa de mi pecado. La gracia me otorgó la salvación que yo no me merecía. Y esa es la gran diferencia entre gracia y misericordia. Él pagó el precio. Él me dio algo que yo no merecía, que es la salvación, y evitó lo que sí merecía, que era el castigo, y eso es misericordia. Te voy a invitar que abras tu Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice la Escritura: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos o de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en cualquier caso, cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de algo terrible. La pobreza, ya sea material, emocional, social, cultural, física, artística o espiritual, intelectual, o incluso la pobreza anímica, ya es una tragedia. Nadie quiere ser pobre, nadie quiere serlo. Y la pobreza para nosotros, ¿verdad?, es escasez, incapacidad para tener aquello que quieres lograr. La pobreza es no poseer los mínimos o dignos de un ser humano. La pobreza es la dificultad de alcanzar los propósitos o los recursos necesarios para vivir bien. Y la pobreza en todos sus términos y en todo su significado no es algo positivo. Entonces, como quiera que miremos la pobreza, esta nos afecta profundamente y es una tragedia, es algo que nos puede cargar, nos puede hacer sentir menos mal, menoscabados y comparados con otros, nos sentimos quizá como en desventaja. Y cuando yo leo esta palabra de Jesús, me impresiona que Él viene a romper nuestra estructura mental, porque Él parte diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, alégrense los pobres en espíritu, vivan dichosos los pobres en espíritu. Y aquí yo quiero que tú entiendas el mensaje que Jesús quiere transmitirnos a través de esta palabra, porque cuando hablamos de dinero o de bienestar, la pobreza se entiende perfectamente y no hay nada más que explicar. Pero Jesús vuelve a darle una vuelta a todo. Jesús viene a revolucionar todas las ideas que tenemos acerca de la vida, acerca del bienestar, acerca del bien, del mal, de la pobreza, de la riqueza. Jesús viene a darlo todo vuelta. Él viene a cambiar nuestra estructura mental y Él hoy día nos está diciendo: el reino de los cielos le pertenece a los pobres en espíritu. Y esto es una realidad, esto es una verdad que nosotros necesitamos asumir y aceptar en nuestras vidas. El reino de los cielos no le pertenece a los ricos espiritualmente. El reino de los cielos le pertenece a los pobres. El reino de los cielos le pertenece a los que son pobres en el espíritu. Y cuando medito en esto, no llego a otra conclusión, que es porque solo los pobres en espíritu son capaces de correr a Dios, correr a la gracia de Dios, porque saben que no tienen lo suficiente. Un rico es aquel que está confiado porque sabe que nada le faltará. Tiene provisiones, tiene recursos, tiene quizá para sostenerse en el futuro. Pero un pobre no, está desesperado porque no sabe de dónde ha de sacar, sabe que está en deuda, sabe que necesita, que no tiene lo suficiente. Y Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? De ellos es el reino de los cielos. Es que al reino de los cielos no se entra pensando que no estamos en deuda con Dios. Al reino de los cielos no se entra pensando que nuestras obras son suficientes. Al reino de los cielos no se entra pensando que nuestra moral intachable es suficiente para que las puertas de los cielos
cielos se nos abran. Al reino de los cielos se entra consciente de nuestra pobreza, de nuestra mediocridad, de nuestro pecado, de nuestra bajeza. Y son esos los únicos capaces de alcanzar la vida eterna, conscientes de que están en deuda y en una deuda profunda con Dios, que con sus obras, sus méritos, sus años de servicio, su entrega incluso por Dios, no son capaces de pagar. El saldo es muy alto, el saldo es muy grande y no pueden cancelarlo. Siempre estarán en pobreza, siempre estarán en deuda con Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario al derramar su sangre y su vida por nosotros. Y es que en ellos se aplica la gracia de Dios, no en los ricos que asumen que ya tienen todo lo suficiente para presentarse quizá un día delante de Dios, sino que la gracia de Dios se aplica sobre aquellos que sabemos que no tenemos lo suficiente. Y ahí me gustaría hablar acerca de los ricos del Espíritu, aquellos que tienen tanto de Dios que ya no necesitan nada más de Él, aquellos que tienen tanto de ellos mismos, aquellos que se caracterizan por voluntades irrompibles, porque son moralmente intachables, aquellos que parecen levantarse todas las mañanas y las palomas les revolotean alrededor y les susurran las revelaciones de un Dios que solo puede dirigirse o volcarse hacia ellos debido a su sensibilidad espiritual y a su celo por Dios. Estoy hablando de los ricos, de aquellos ricos espirituales que son maestros de ancianos, de adultos, de jóvenes, de niños. Aquellos que son ricos, conocedores de la voluntad de Dios, que la gente acude a ellos porque los ven como verdaderos gurús infalibles. Aquellos que dicen hablar de parte de Dios y sus intenciones son perfectas y correctas. Aquellos a los que no les hace falta nada. Aquellos que su vida es una bendición total, su espíritu, su voluntad es rica, llenos de dones, llenos de gloria, llenos de grandes revelaciones. Ostentan aquella vida intachable y perfecta. Ostentan aquella vida que no necesita ya más nada. Pareciera ser que todos los beneficios, la prosperidad, la tienen bien merecida, porque desde su espíritu emana o empapan, parece todas sus intenciones o sus iniciativas perfectas y nacidas en la voluntad de Dios. Entonces, tenemos gente que en su riqueza espiritual nos muestra los grandes números, la gran prosperidad que han alcanzado, la gran bendición. En todo lo que hacen ellos simplemente crecen, prosperan y avanzan. Ricos espirituales que nunca han conocido la bajeza del pecado, que nunca se han arrastrado por el polvo. Ricos espirituales que cuando ellos hablan todos callan, que todos los miran embelesados ante la riqueza de su conocimiento y de su sabiduría. A ellos no les falta nada. Y si los comparamos con el resto de la gente, de los mortales, parecen jugar en otra liga, parecen ser otro tipo de gente. Los ricos espirituales acarician el suelo con los pies, pero no llegan a pisar el suelo. Son seres casi angelicales que viven en otra atmósfera y que han superado, al parecer, nuestra pobre humanidad. Ricos espirituales. Qué ricos son los ricos. Sin embargo, Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y esto resuena a mis oídos y me pregunto: Jesús, ¿qué quisiste decir? ¿Qué quisiste decir con esta frase, bienaventurados los pobres en espíritu? Y ahora quiero hablar acerca de los pobres, aquellos que sabemos que por sí mismos no podemos llegar a la cuota ni pagar el saldo. Aquellos que constantemente nos sentimos en deuda. Aquellos que podemos ser capaces de reconocer para decir: tengo tan poco de Dios que me siento un miserable. Estoy hablando de los pobres en espíritu. Aquellos que reconocen que tienen tanto de ellos mismos, pero tan poco de Dios. Estoy hablando de aquellos que a veces se avergüenzan de sus voluntades rotas. Estoy hablando de aquellos que se avergüenzan de su moral manchada por errores que saben que le tienen en bancarrota espiritual. Estoy hablando acerca de los pobres, personas incapaces de pagar la deuda enorme que tienen delante de Dios y que parece levantarse cada mañana buscando una misericordia nueva a estrenar. Los pobres en espíritu, aquellos que le susurran a Dios cada mañana:
Señor, vuelve a extender tu mano sobre mí, porque necesito de ti, necesito de tu amor, necesito de tu gracia. Los pobres son aquellos que se vuelcan hacia Jesús sabiendo que Él es sensible a su clamor y que es un Dios celoso. Los pobres en espíritu no son maestros de nadie, son aprendices de los ancianos, de los adultos, de los jóvenes, de los niños. Ellos siempre quieren escuchar a Dios a través de quien sea. Tienen hambre de Dios, tienen sed de Él, tienen anhelo de conocerle. Viven teniendo necesidad, pero Jesús dijo: bienaventurados estos pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres porque necesitan tanto de Dios, pero lo poseen todo ya. Bienaventurados los pobres que viven en una rendición total, porque están conscientes de su bajeza delante del Rey de Gloria. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque saben que su voluntad no es mejor que la voluntad de aquel que está en el trono. Los pobres siempre saben que no merecen ostentar el título de hijos de Dios, porque Dios toma la iniciativa para amarlos incondicionalmente, y por eso son bendecidos. Y los pobres saben que no son ellos los que hacen prosperar su camino, sino que los pobres en espíritu simplemente buscan a Dios y esperan de Él la prosperidad para sus caminos. Los pobres en espíritu no toman decisiones apresurados. Los pobres en espíritu aprenden a escuchar a Dios. Los pobres en espíritu no son rápidos para hablar. Los pobres en espíritu saben callar y escuchar. Y ellos se embelezan no ante la palabra de un hombre, sino ante la inalcanzable palabra de Dios. A los pobres en espíritu no les falta nada, pero ellos viven en humildad consciente de que lo necesitan todo. Y si los comparamos con el resto de los mortales, los pobres en espíritu parecen jugar en otra liga. Para la gente normal, en una liga inferior. Ellos siempre están con los pies en la tierra, pero con paso firme han decidido por fin aceptar su humanidad. Los pobres en espíritu no vivimos jactándonos de nuestra gran riqueza espiritual, sino más bien aceptamos nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestras heridas. Y puedo decir hoy que ricos son los pobres. Y yo quisiera hoy que tú puedas entender que ahí es donde radica la gracia de Dios. No en ser súper ungidos o súper espirituales o súper grandes o superhéroes de la fe, sino que la gracia de Dios radica en reconocer nuestra bajeza, nuestra pobreza y nuestra humanidad. Por eso es que vuelvo a decir que ricos son los pobres, porque mientras algunos atesoran sus dones y limpian, decoran el vaso externo con riquezas morales, con una vida intachable, con una vida de oración, con una vida llena de dones, hay otros que solo reconocemos que somos pobres vasos de barro en los cuales Dios ha depositado sus riquezas. Los pobres en espíritu. Hoy quiero hacer un llamado a todos aquellos que están conectados viendo esta transmisión. Esas más de 100 personas que nos están siguiendo en línea, que acepten su humanidad y que puedan decir: Dios, yo soy pobre y te necesito. Soy débil y te necesito. Y por mis grietas, por mis heridas, por mi bajeza, yo quiero que pueda emanar, que pueda fluir algo del Espíritu hacia afuera, en el contexto que sea, en la realidad que sea, hacia los demás. Yo quiero que mi pobreza pueda enriquecerlos. Yo quiero que mi humanidad pueda ayudarles y a bendecirles y mostrarles que la gracia de Dios no escogió a los fuertes, no escogió a los superhéroes, no escogió a los supercapacitados, a los grandes dotados, sino que escogió a nosotros, personas pobres, personas débiles, personas que no tienen la fuerza suficiente, pero que son incondicionalmente amadas por Dios. Personas como tú y personas como yo, que en medio de su bajeza, Dios ha tenido memoria de nosotros. Y Dios no nos ha abandonado ni nos abandonará. Yo oro para que hoy comencemos a aceptar nuestra humanidad. Comencemos a aceptar nuestra pobreza, porque es ahí donde el reino de Dios, su justicia, su paz y su gozo comienzan a manifestarse en personas
que asumen y aceptan su pobreza espiritual. Y yo estoy seguro que si pregunto hoy, ¿cuántos de ustedes reconocen su pobreza espiritual? La iglesia diría, amén. Y donde quiera que estás, yo quiero que tú puedas reconocer tu pobreza espiritual, puedas reconocer que estás en deuda con Dios y que le necesitas. Solo cuando vives en esta arrogancia de pensar que ya no lo necesitas, comienzas a separarte de Él, comienzas a creer que puedes por tus fuerzas, comienzas a creer que puedes por medio de tu trabajo, de tu servicio, lograr cumplir con las expectativas que Dios tiene. Y la verdad es que no, ni tú ni yo logramos cumplir con esas expectativas. Solo uno la cumplió y es Jesús. Y solo a través de Jesús hoy podemos alcanzar el reino de los cielos. Solo a través de Él y podemos disfrutar esa gracia. Porque pareciera ser que Dios ama a los ricos espirituales. Pareciera ser que Dios está solo con los que son espiritualmente capaces, aquellos que conservan su higiene espiritual, aquellos que viven de una manera completamente intachable. Pero Jesús nos dice otra cosa. Él dice, los pobres, alégrense. Los pobres en espíritu, regocíjense. Los pobres en espíritu, sean felices, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta es una buena noticia, porque este es el club de la gracia. Esta es la iglesia de Jesús. Este es el lugar donde tú puedes venir sin pagar una cuota de inscripción con tus obras, sin mostrar tus grandes méritos, sin mostrar tus largas oraciones, sin mostrar tus dones perfectos. Aquí en el club de la gracia, la iglesia de Jesús, tú serás bienvenido siempre y cuando seas un pobre que necesita de la gracia de Dios y que necesita de su amor. Por eso es que mientras la religión rechaza a los pobretones de espíritu, Jesús dice, yo amo a ese tipo de gente. Mientras la religión rechaza a los que no son tan espirituales, ni tan santos, ni tan puros, Jesús dice, yo amo a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y como iglesia nos ha costado tantos años, tantos siglos de entender que no somos un museo para exhibir obras terminadas, sino que la iglesia es un hospital del alma para la gente rota. La iglesia es un hospital del alma para gente quebrada, para pecadores que no aceptarían en ninguna otra parte, que ya están completamente desechados. Por eso es que aquí en nuestra casa, en la iglesia Centro Evangelístico, aceptamos a todos. Y no miramos a la gente como personas que puedan afectar nuestra higiene espiritual o que puedan afectar nuestra santidad. No, aquí queremos abrazar a todos. Si tú no has ido a una iglesia, si llevas años quizá lejos de Dios, si piensas que Dios no está contigo, si piensas que hiciste lo suficiente para que Dios ya no te ame, yo quiero decirte que ese es un error, ese es un engaño. El amor de Dios está sobre ti y Él está buscándote en esta mañana y ha provocado todo esto para poder abrazarte y mostrarte que Él no te rechaza a pesar de tu pobreza espiritual. Más al contrario, Él dice, a los pobres les he dado el reino de los cielos. A los pobres, a los humildes, a los que no pueden, a los que no tienen, a los que no les alcanza su santidad, de ellos es el reino de los cielos. La iglesia debe dejar de ser un museo de santos. Santos que no se juntan con pecadores para no contaminar ni ensuciar sus vestiduras espirituales. La verdad es que aquí no nos sale vivir así. Intentamos parecer santos, pero la verdad es que ni la gente que viene nos ayuda mucho, porque aquí somos pecadores. Y en esta casa y cada lugar, cada iglesia en el mundo debiera ser un lugar para gente que está en reparación. Cada iglesia en el mundo debiera ser para gente que tiene problemas. Cada iglesia debiera entender que es un lugar para gente marginada, para gente rara, para gente divorciada, para gente en proceso, para separados, abandonados, para huérfanos, para estafadores, para estrafalarios, para gente que simplemente es neurótica, gente que vive peleando. La iglesia es para ese tipo de gente. La iglesia es para aquellos que están constantemente buscando una respuesta. Incluso la iglesia es un lugar donde pueden venir aquellos que no tienen clara su orientación sexual. La iglesia es un lugar donde pueden venir aquellos que están adictos. La iglesia es un lugar donde pueden venir aquellos que están atados al alcohol. Y nada de eso nos espanta, nada de eso nos escandaliza. Es cosa de que mires al pastor que está frente a esta iglesia.
tan roto, tan herido, tan dañado, pero que aquí por la gracia de Dios ha podido encontrar una oportunidad de mirar el futuro con la expectativa de que Dios tiene cosas buenas para nosotros. La iglesia no es ni será un grupo de élite. La iglesia es un hospital para el alma, para gente herida que desde el dolor puede sanar a otros, desde la experiencia puede ministrar a otros, desde la bajeza puede ministrar a otros. La iglesia no tiene un altar sagrado, así como lo pensamos tanto tiempo. Y aquí no hay un hombre santo ni sagrado que puede subirse sobre una plataforma. La plataforma, el altar, este púlpito no es más santo que todo el edificio. Y de hecho, cuando gente me ve subir con polera o ven a nuestros músicos con zapatilla, la gente se escandaliza porque dice, pero ese es un lugar santo. Ese lugar debe estar gente santa. Entonces aquí no debemos estar. Y la verdad es que este lugar, esta plataforma no es más santa que todo este templo. Y para que usted sepa también, este templo no lo construyó Salomón, lo hicieron unos hermanos que se manejan en construcción y tan pecadores como todos, tan heridos como todos. En Centro Evangelístico creemos que a pesar de lo heridos, pecadores y pifiados que somos, el amor de Dios sigue sobre nuestra vida, y a pesar de cómo nosotros podamos vernos, para Dios seguimos siendo el templo sagrado que domingos y viernes se congrega aquí. Por eso es que estoy seguro que a la gracia de Dios viene cualquiera. A la gracia de Dios puede venir el que sea, y a esta iglesia también. A esta iglesia puede venir cualquiera. El peor de los pecadores, el peor de los homicidas, el peor de los hombres, la peor mujer. Aquí puede venir cualquiera. Si a la gracia de Dios va cualquiera a esta iglesia, también. Incluso me dejan entrar a mí, dejan entrar a los camarógrafos, dejan entrar a los de multimedia. Imagínate, en esta iglesia dejamos entrar a todos. Así es la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios. Así es el favor de Dios. Es que la gracia de Dios no exige que cambiemos de vida primero o que nos convirtamos para poder recibirla. La gracia de Dios nos recibe tal y como somos, y luego esa misma gracia nos cambia la vida. Y esa gracia opera gracias al Espíritu de Dios en nuestra vida, transformándonos y cambiando. Por eso es que la iglesia es un lugar donde solo la presencia de Dios puede cambiar las vidas y puede cambiar a las personas. Y cuando alguien viene y comienza a recibir un toque de Dios, cuando alguien viene y comienza a recibir la presencia de Dios y su vida comienza a cambiar, esa persona querrá volver una y otra vez, querrá regresar. Y vuelvo a decir esto, es la presencia de Dios la que cambia las vidas. Pero como iglesia nos hemos esforzado tanto en poner leyes, poner mandamientos, en poner una carga tan pesada en la gente, que finalmente cambiamos su exterior, cambiamos su forma de hablar, cambiamos su forma de comportarse, pero su corazón sigue siendo el mismo. Lo que hace la presencia de Dios, lo que hace el Evangelio es cambiar el corazón, es cambiar nuestro ser interno, es transformar nuestros pensamientos, cambiar nuestras voluntades, direccionar nuestra mente, nuestra mentalidad. Por eso es que no podemos ayudar al Espíritu Santo. Él hace su trabajo solo. Él cambia las vidas, Él transforma, Él es el que llena, Él es el que restaura. Esa es la obra del Espíritu Santo. No sé cómo lo hace, pero lo hace. No sé por qué escoge a algunos, pero Él los escoge. No sé por qué a Él le place hacerlo de esa manera, pero Él es Dios. Y es el Espíritu Santo el que cambia las vidas. Y donde quiera que tú estés en esta mañana, yo quiero decirte, no necesitas esforzarte por cambiar algo de ti eterno. No necesitas cambiar para que otros te acepten. Dios te acepta tal y como eres. Pero una vez que te recibe, la gracia de Dios te va a cambiar la vida. El Espíritu Santo te va a transformar y vas a convertirte en aquello que Dios desea que tú seas. Aquello que Dios planeó para ti. Esa es la gracia de Dios. Y queremos hoy orar y queremos hoy día creer que esta gracia
de Dios puede revolucionarnos la vida. La gracia de Dios que alcanza gente con cabello verde, la gracia de Dios que alcanza gente con aros en la nariz, la gracia de Dios que alcanza a mujeres que usan faldas muy cortas e incluso alcanza a aquellos que tienen dudas acerca de su identidad sexual. En el club de la gracia, definitivamente no es un lugar donde te sentirías tan cómodo si te sientes muy limpio y muy pulcro espiritualmente. En la gracia de Dios te sentirás solo cómodo cuando recuerdes cómo tú llegaste a ella. Por eso es que a Centro Evangelístico se acercan personas o todo tipo de mundanos y los abrazamos fuerte. Queremos que ese sea el corazón de nuestra casa, ese es el corazón de nuestra iglesia. Que cuando vienen llenos de heridas, de pecado, de inmundicia, el abrazo que le demos sea tan fuerte que puedan sentir el amor de Dios. De hecho, ahora que lo pienso bien, hay muchos mundanos que vienen aquí y que no les interesa parecer santos, simplemente están buscando y corriendo a la gracia de Jesús constantemente. Y con esto no estoy diciendo que seamos los mejores, simplemente somos distintos, simplemente somos diferentes, divergentes, y gracias a Dios por eso. Y si tu iglesia es santa, es pura y tiene la santísima doctrina y la sanísima revelación, me alegro y te doy un consejo: no te salgas de ahí, no te muevas de ahí. Esa es tu casa, ese es el lugar donde Dios te plantó, y ahí es donde simplemente puedes fructificar. Sin embargo, nuestra casa nunca será para gente como tú, y no te haría bien venir aquí, porque aquí viene gente del más bajo estrato espiritual. Aquí viene gente tan dañada y tan contaminada que si vienes a una reunión puedes contaminarte o puedes escandalizarte. Aquí viene gente tan herida y tan dañada por el pecado que puede opacar tu pureza y tu santidad. La iglesia es un lugar donde no vienen los santos ni los perfectos a lucir sus dones y sus grandes habilidades espirituales. La iglesia es un lugar donde vienen los pecadores, los mancos, los ciegos, los mudos, los sordos, aquellos que saben que están en una pobreza enorme y que necesitan desesperadamente de Dios. La iglesia tiene un altar y muchas veces pensamos que ese altar solo puede ser ocupado por los ungidos. Y celebro eso, en muchos lugares es así, pero aquí no. Nosotros no tenemos este altar solo como un lugar exclusivo para los ungidos, porque de hecho aquí podemos subir pecadores. Desde esta plataforma, pecadores podemos compartir acerca del amor de Dios a otros pecadores que nos escuchan. ¿Sabe? Cuando entendemos la gracia de Dios, comenzamos a vivir dando, amando, compartiendo un mensaje de esperanza con otros. La iglesia no debiera caracterizarse por pedir dinero. Debieran conocernos por dar amor. La iglesia no debiera caracterizarse por pastores que se hacen ricos a causa de la fe, sino que la iglesia debiera caracterizarse por gente que se hace pobre con tal de compartir su fe. La iglesia debiera ser un lugar donde viene un montón a alimentarse de panes y de peces y a ver con sus ojos la multiplicación de Dios. Y es cierto que muchos vienen por panes y por peces, pero se quedan cuando ven la multiplicación del Rey, cuando ven la multiplicación de Dios, cuando ven a Dios obrar de forma poderosa. Por eso es que hoy día no estamos hablando aquí para gente que ya lo sabe todo, que lo conoce todo. No estamos hablando para aquellos que dicen: no, yo no necesito de este mensaje, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de una predicación. Este mensaje no es para ti. Este mensaje es para aquellos que dicen: ¿qué hago para que pueda Dios hacer algo con mi vida? ¿Qué hago para poder correr a Dios y recibir un abrazo? Y hoy lo que Jesús te está diciendo es: simplemente reconoce tu pobreza, simplemente acepta que eres pobre, acepta tu humanidad, reconoce tu bajeza, y la respuesta de Dios vendrá a tu favor. La respuesta del cielo vendrá para tu vida. Él no vendrá a rechazarte por lo bajo que eres o por lo poco que tienes. Él vendrá a abrazarte y amarte.
Él vendrá a cambiar tu vergüenza y a cubrir tu desnudez. Él vendrá a decirte que quizá tu pobreza te limita en esta tierra, que a lo mejor tu pobreza te lleva a pensar que no vales, pero esa pobreza espiritual te abre las puertas para entrar al reino de los cielos. Esa gracia es la que nosotros hemos alcanzado. Esa gracia es la que queremos disfrutar y vivir. Y yo sé que muchas veces vivimos más por la apariencia, vivimos más por lo que mostramos, por lo que creemos merecer, que por la gracia de Dios. Por eso es que hay gente que viene a nuestra iglesia y creen saber cosas malas acerca de la gente, o que vienen aquí, conocen a alguien que no vienen aquí y me conocen y saben cosas malas de mí, pero ni se esperen que yo les cuente más, porque ni se imaginan. De hecho, si sigues aquí en esta iglesia, o si vienes aquí, escuchar acerca de mis bajezas, escuchar acerca de mis heridas, escuchar acerca de quién soy realmente, te podría poner peor. De verdad, ni siquiera soy apóstol, ni siquiera soy un pastor educado o elocuente, pero estoy tan convencido de que la gracia de Dios es real y está al alcance de todos. Por eso hoy me levanté para venir a compartírtela a ti. Por eso hoy vine para decirte: corre a la gracia de Jesús. Y si sabes de alguien en tu población que en tu iglesia no recibirían, si sabes incluso de alguien en tu congregación que tarda mucho tiempo en cambiar, que no deja los vicios, que no tiene la sana doctrina, te doy un consejo: mándalo para acá. Aquí lo aceptamos. Que llegue a la hora justa del servicio, sí, porque si llega muy tarde no encontrará lugar. Es que ya se ha pasado la voz de que en esta iglesia aceptamos a cualquiera. Aquellos que no tienen quizá en tu población la buena fama, aquellos que están atados a la bebida, al alcohol, aquellos que están atados al cigarro, a las drogas, a la pasta base, y que ninguna iglesia los aceptaría porque llegan borrachos o malolientes. Te pido un favor: envíalos para acá. Aquí queremos abrazar a los pecadores, aquí queremos amarlos, aquí queremos cubrirlos y bendecirlos, porque el reino de los cielos no es de nosotros los ricos espirituales, llenos de dones y de capacidades espirituales extraordinarias. El reino de los cielos es de las prostitutas, el reino de los cielos es de los borrachos, el reino de los cielos es de aquellos menesterosos que claman delante del trono de la gracia por socorro oportuno para sus vidas. De esos es el reino de los cielos, y de esos yo soy el primero que puede hoy día decirle: Dios, yo necesito de tu gracia, yo necesito de tu amor, yo necesito de ti, anhelo más de ti.